Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos los presentes y los que estén conectados por streaming. Yo creo que en nuestras presentaciones se van a parecer algo desde uno u otro punto de vista. Lo que quiere decir es que estamos un poco alineados y... No le había dado a iniciar al cronómetro. Y, digamos, alineados y conscientes, ¿no?, de la problemática que tenemos encima. Parece ser, y todos podemos coincidir en que la pandemia del COVID ha sido un punto de inflexión, ¿no? Un punto de inflexión en donde el sistema, las personas, los profesionales, las infraestructuras y sobre todo la salud de los ciudadanos ha sido puesto a prueba. Yo creo que debe ser una oportunidad, más que, bueno, una amenaza que evidentemente fue, para que nos planteemos si todo debe seguir igual, que yo creo que no es la opción, sino que debemos aprovechar para iniciar ese periodo de transformación al que se han referido los anteriores ponentes. Bueno, yo creo que, por otra parte, no está mal que elogiemos el sistema sanitario que tenemos, ¿no? En las últimas 4 décadas España ha logrado lo que debería ser una de las principales aspiraciones de cualquier país y, por supuesto, el sistema sanitario, ¿no?, que es aumentar la duración de vida, mejorar en expectativa, en la esperanza de vida. También se ha referido el doctor Bengoa a esto. Tanto es así que a principios del siglo XX la población española tenía una esperanza de vida al nacer de apenas 35 años y hoy supera los 83. España es el país que tiene una mejor esperanza de vida al nacer en el ámbito de la Unión Europea. En esa gráfica, que es del 2018, estábamos los terceros, detrás de Japón y Suecia, pero creo que en la actualidad hay que sumar, o hay que poner por delante, mejor dicho, a Noruega y a Corea del Sur. Por lo tanto, seguiríamos siendo los primeros en la Unión Europea, puesto que Noruega pertenece al espacio Schengen, pero no es miembro de la Unión. También es verdad que en las últimas 4 décadas el gasto público en sanidad ha aumentado 1,7 puntos porcentuales respecto al PIB, que el número de médicos por habitante se ha duplicado, que el catálogo de prestaciones o la cartera de servicios se ha ampliado enormemente y que la cobertura de la asistencia sanitaria, bueno, con algún altibajo, con algún punto álgido y con algún momento valle, se ha extendido, se ha intentado universalizar. Por eso es verdad que España ha logrado crear uno de los sistemas sanitarios más avanzados del mundo. A mí esto siempre me ha dado un poquito digamos, vergüenza o no he querido nunca decirlo en público. Me acuerdo, yo estuve en el Ministerio de Sanidad 6 años, como comentaba José Luis, y tuve a 4 ministros y era muy habitual en las exposiciones de los ministros decir que el Sistema Nacional de Salud era el mejor del mundo. Hombre, yo creo que tenemos un sistema sanitario bueno. Es verdad que cuando viajas y ves, sobre todo en el ámbito de las prestaciones, lo que tenemos en países de nuestro entorno, pues yo me gusta volver no solo por la comida y por la gastronomía y por las ventajas y las bondades que tiene España, sino también por el sistema sanitario. Pero, hombre, es un poco, quizá, siempre me ha dado un poquito de prurito decir que es el mejor sistema sanitario del mundo, pero yo creo que sí, estamos legitimados para decir que ha sido uno de los más avanzados. Por ejemplo, las tasas de mortalidad asociadas a causas prevenibles y tratables han sido o son más bajas en España que en la mayoría de los países de la Unión Europea. Según la encuesta esta EUSIG de ingresos y condiciones de vida, las necesidades de atención médica insatisfechas relacionadas con el coste, la distancia o los tiempos de espera son muy bajas en España. Casi no existe diferencia entre las personas en los quintiles de ingresos más altos y más bajos, lo que refleja que efectivamente uno de los principios del Sistema Nacional de Salud se cumple, que es la equidad. Somos líderes mundiales en donación de órganos desde hace 28 años, tanto por el número de donantes como por la eficacia del sistema. En esa gráfica se ve, en respecto de países de nuestro entorno, de la Unión Europea, que estamos en el 4º lugar en necesidades asistenciales no satisfechas. Y a todo esto, bueno, pues desde hace unos años, en la primera década o en la frontera entre la primera y la segunda década del siglo XXI, en España se produce otra transformación clave, que es el desarrollo del sistema de servicios sociales y dentro de este la atención a personas en situación de dependencia y el fomento de su autonomía. Es
palpable que España cuenta con una amplia red de residencias, de centros de día, de servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia, programas de apoyo a cuidadores informales, servicios de salud especializados, desarrollo de los servicios de geriatría. Por lo tanto, todo esto ha contribuido, combinado con los ratios de esperanza de vida que tenemos, que no es solo que vivamos más, sino que lo hacemos con una mejor salud y un mayor grado de autonomía. Ahora es innegable que esta transformación histórica, el incremento de la esperanza de vida y la buena salud en edades avanzadas, experimentado en estas últimas décadas, que es una historia de éxito, trae a su vez nuevos desafíos que pueden tensionar de manera seria o severa el mismo estado del bienestar que lo ha hecho posible. Ese incremento de la longevidad ha venido acompañado de otros dos procesos igualmente trascendentales para nuestra realidad demográfica, que es la reducción de la fecundidad. Creo que ya estamos en el tercero o en el cuarto año que tenemos una tasa de crecimiento negativo, es decir, se mueren más personas en España que nacen, y el aumento de la inmigración. La tasa de dependencia sigue siendo más baja que en otros países europeos, como es el caso de Italia y Finlandia, estamos en torno al 30%, pero es verdad porque el fenómeno del baby boom allí se adelantó un poco, o nosotros estamos retrasados respecto a esa realidad. Es decir, que el alcanzar determinadas edades o determinados rangos etarios de la población que estamos ya en la última etapa de nuestra carrera laboral o de nuestra vida profesional se retrasa un poco. Nosotros estamos en torno al 30%. Ahí tenemos una pirámide poblacional de hace unos años, creo que es del 2019, según datos del INE, y la tasa de dependencia, hasta que decía, del 30%, como veis, Finlandia, bueno, no sé si se ve muy bien, pero Finlandia y Italia, los dos países que mencionaba, están a la derecha de la gráfica. Los desafíos, yo creo que cabe centrarse en 4. La adaptación del ciclo laboral al aumento de la longevidad, el incremento del gasto público en prestaciones, lo decía el doctor Bengoa, transformación, pero con recursos, porque transformación sin recursos es un tanto complicado, la adecuación de los servicios sanitarios y la necesidad de proveer a una parte ya considerable y creciente de la población de cuidados de larga duración. La longevidad y el ciclo laboral. En nuestro ámbito es muy acuciante, aunque no es un problema exclusivo, el problema de la falta de profesionales. A esto yo creo que no se ha referido ninguno de los anteriores ponentes. Y para mí es uno de los problemas más graves. Es verdad que yo he trabajado varios años en esta cuestión, precisamente por el tema de la longevidad del que hablábamos. En esto, como en casi todos los problemas de la sanidad, ha faltado digamos, un anticiparse a los problemas o una falta de planificación. Pero en los próximos 10 años, igual que el Reino Unido, el National Health Service, va a tener que soportar 10 millones de personas más o 2,5 millones de personas más, eran 10 en total, ¿no? Con enfermedad crónica y compleja, el 40% de los profesionales sanitarios se van a jubilar en los próximos 10 años, ya han empezado a jubilarse algunos y no hay relevo generacional. Por lo tanto, lo que decía el representante de la plataforma de pacientes, de que el profesional esté no solo pendiente de la enfermedad, sino también de la persona, de sus inquietudes y de conocerle. Bueno, no quiero hablar de esto de tanto que se ha hablado, pues, sobre todo en la atención primaria de la plataforma de 10 minutos, pero no sé si le va a faltar tiempo o les va a faltar vida. Porque yo creo que en el que estamos es el mejor año en ese sentido de los próximos 10. Algo hicimos en mi etapa. De hecho, antes de ser cesado, lo último que habíamos hecho en el seno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y del Consejo Interterritorial fue pactar un documento con 13 medidas para intentar intervenir o paliar los efectos del déficit de profesionales. Hasta donde yo sé, lo único que se ha hecho es aumentar la oferta anual de formación sanitaria especializada. Hemos pasado aproximadamente de un número de 6.000, 6.500 médicos. Para este próximo ejercicio, la oferta está cerca de los 9.000, no llega, en medicina, porque el problema más grave, también en enfermería, pero el problema más serio es en medicina.
Y el resto de las medidas pues no se han tomado desde la Administración Central del Estado. Ninguna de las, al menos de las que están en este documento, que reitero, está pactado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por todas las comunidades autónomas. Aunque, bueno, también voy a hablar del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de la gobernanza y del rol del Ministerio de Sanidad. No se llegó a implementar el reconocimiento del Consejo Interterritorial, aunque lo es de facto, y también del eje, como conferencia sectorial. Y lo digo porque hubo un cambio en el año 2015 que entró en vigor en el año 2016, pero que sin embargo no pudo fraguarse en el seno del Consejo y del Ministerio, a pesar de que sí ocurrió con otras conferencias sectoriales, otros órganos colegiados de participación, es decir, con la Dirección de la Administración del Estado y la participación de las comunidades autónomas. Es verdad que se dice que la clave de bóveda del paradigma del tema de la longevidad no está en que el cumplir más años o tener más edad, según algunos estudios, sea ya un determinante de una mala salud o de problemas de salud asociados a la edad, sino al estado de salud de la población. Y por eso dice ahí que la clave de bóveda del nuevo paradigma es el concepto de envejecimiento activo, entendido como el proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad de las personas a medida que envejecen, con el fin de mejorar su calidad de vida y su bienestar. También es importante la prolongación de la vida laboral. España ha perseguido, como el resto de países desarrollados, el objetivo de que las personas mayores, cuando lleguen a una edad de jubilación voluntaria, pueden decidir si continúan o no con su vida laboral. Digo que España lo ha perseguido, aunque con unos resultados todavía inferiores a otros países de nuestro entorno. De hecho, la tasa de actividad entre aquellos que deciden prolongar su vida laboral entre los 55 y los 74 años en nuestro país sigue siendo inferior a la media de la Unión Europea y a la media de la OCDE. Con lo cual, aunque, como bien decía el doctor Bengoa, sí hay un pacto por las pensiones, aunque no sé si nuestro sistema de pensiones va a soportar el tsunami que va a suponer esa jubilación de todos los boomers en los próximos años, es verdad que no hay un pacto por la sanidad y a eso yo también me voy a referir. En esa gráfica ven que efectivamente la población entre los 55 y los 59 años están nivelados con la media de la OCDE o de la Unión Europea, aquellos que quieren prolongar su vida activa. Entre los 60 y los 64 está pareja a la media de la Unión Europea, no tanto de la OCDE, pero ya desde los 65 hasta los 74 el ratio está muy por debajo. Por lo tanto, hay que trabajar en el incremento del gasto público en prestaciones, en el tema de las pensiones. Las pensiones, sabéis que en España hay un sistema de pensiones no contributivas y pensiones contributivas, pero las que tienen un mayor peso son las contributivas, y de estas el 60% por la contingencia de jubilación, porque también hay pensiones por incapacidad y también hay pensiones por fallecimiento, las de orfandad o las de viudedad. Me refiero ahí al tema del fenómeno del baby boom y de la carga desproporcionada para el sistema de pensiones que puede suponer. También me refiero a que en el 2050 se prevé que la población mayor de 65 años será en torno a un 30 o un 33% de la población total. Eso supondrá un incremento irrefrenable de las prestaciones, un aumento probable o muy prácticamente seguro del gasto farmacéutico, un estrés que podrán sufrir los recursos en atención hospitalaria, en atención primaria, y una falta de desarrollo de modelos como la atención domiciliaria, que sin embargo en los sistemas sanitarios más avanzados de la Unión Europea sí tienen un desarrollo muy acusado. Por ejemplo, les pongo un caso, ¿no? Yo estuve este año en el mes de marzo en Utrecht, en Holanda. Yo creo que el sistema holandés es uno de los sistemas sanitarios a destacar, porque en la Comunidad de Madrid vamos a hacer un centro, una unidad dentro de un centro de media estancia que supone la recuperación del antiguo hospital Puerta de Hierro para enfermos de esclerosis lateral amiotrófica. Ahora vamos a hacer también una unidad de atención diurna en el Hospital Central que le sonara de la pandemia, también para enfermos ELA. Fuimos a ver este hospital porque, por lo que vimos en la literatura comparada, no hay una experiencia similar en ningún país del mundo. Hay algo en Estados Unidos, pisos tutelados, algún centro con atención específica o especial, porque son enfermos que requieren unos cuidados muy exigentes, pero no había nada parecido.
Este hospital, que está en Utrecht, es un hospital general, que tiene una unidad de ELA, que centraliza toda la atención de enfermos ELA en Holanda y además tiene muy desarrollados los mecanismos de investigación. Si no me presentaron entre becarios, doctorandos, colaboradores, universitarios en prácticas, 100 personas, no vi a ninguno, pero pacientes vi a 2. Los pacientes en la salvo reagudización o alguna complicación están en su casa. Al hospital van cuando tienen, pues es un pico, una reagudización, un problema realmente grave. Y eso yo creo pasa en Dinamarca, porque además no es solo el desarrollo de la atención domiciliaria. Por ejemplo, en Dinamarca creo que tenían hace, no sé si 10 o 15 años, como 100 hospitales de agudo y actualmente están en 21. O sea, la curva a la que se refería el doctor Bengoa, efectivamente la han rebajado no solo en esfuerzo o tensión del sistema por atender, sino en recursos de infraestructura, porque se ha potenciado muchísimo la atención y la hospitalización a domicilio. Bien, otro de los cambios, otro de los aspectos de los que hay que incidir es la adecuación del sistema de servicios sanitarios. Efectivamente, la transformación ha de ser muy profunda. Hay que incidir en un rol mucho más destacado del Ministerio de Sanidad en la gobernanza del sistema, un cambio de paradigma en la atención primaria e incidir con determinadas políticas en el déficit actual y futuro de profesionales sanitarios. Podemos incidir, podemos intervenir y podemos hacer algún tipo de, intervención paliativa, pero yo creo que no tiene solución. Quiero decir que ya no llegamos tarde. Que insisto, los próximos 10, o sea, este es el mejor de los próximos 10 años. Por otra parte, se ha de adecuar e incrementar el gasto sanitario, pero no solo por la mayor longevidad de la población, ya que incide como determinante del gasto el estado de salud de la población más que la edad, como decía antes. Nos encontramos actualmente en un estándar en torno al 8,1% del PIB y deberíamos de crecer 2 o 3 puntos respecto al PIB en gasto sanitario. Es verdad, lo decía el doctor Bengoa, transformación con recursos, pero vamos a ver si los recursos dan para todo. Hombre, yo creo que esta es una de las prioridades, pero claro, necesitamos más recursos en pensiones, necesitamos más recursos en defensa, ¿no? Hay un compromiso en la última cumbre de la OTAN a gastar un 2% del PIB. Vamos a ver, porque el esfuerzo fiscal para todo va a ser del de siempre, ¿no? De los ciudadanos de a pie. También decía que hay y que va a haber una necesidad de ofrecer cuidados de larga duración de calidad de una parte creciente de la población. La relación positiva que existe entre longevidad y dependencia y la menor disponibilidad de cuidadores tradicionales apuntan a una creciente necesidad de cuidados de larga duración, ese esfuerzo en el desarrollo de los dispositivos de atención domiciliaria y, como digo, una necesidad de incrementar los recursos, porque en 3 décadas el número de personas mayores de 65 años beneficiarias de ayudas a la dependencia podría doblarse. Aproximadamente ahora tenemos a 806.900 y llegaremos en 2050 a 1.600.000. El rol del Ministerio de Sanidad debería de concretarse en el ámbito político. Es verdad, yo creo que hace falta un pacto por la sanidad, como no se llegó nunca a un pacto por la educación, que también es muy necesario, pero sí tenemos el Pacto de Toledo, aunque veremos cómo se concreta efectivamente los acuerdos del resurgimiento de ese pacto que estuvo adormecido unos años. Una transformación regulatoria. Yo creo que la Ley General de Sanidad ha cumplido o está cerca de cumplir 40 años. Yo creo que tanto en derechos como en estructura, como en planteamientos, el hospitalocentrismo al que se refería alguno de los ponentes anteriores o el presidente del Colegio de Médicos, la necesidad de potenciar la atención primaria, la participación de los ciudadanos y de los pacientes, debe de incidir en esa norma, en otras autonómicas o en la Ley de Cohesión y Calidad del año 2003 o, por ejemplo, en la norma estatutaria de los profesionales, que es el Estatuto Marco, que sé que se estaba revisando. Hay un grupo de trabajo constituido por los responsables de casi todas las comunidades autónomas, pero bueno, pues como otra serie de iniciativas legislativas, con el cambio de legislatura y la convocatoria de elecciones en este momento están suspendidas, ¿no?, en su tramitación. También hay que hacer un esfuerzo en lo económico. Ya me he referido a esa necesidad de incremento
de la financiación en términos porcentuales sobre el PIB, y algunas voces hablan de la necesidad de creación de estructuras coordinadoras temáticas pequeñas, ágiles, con gran participación de profesionales, con esa transferencia de liderazgo a los profesionales de prestigio y que sean capaces de liderar determinados procesos, como el caso de la Organización Nacional de Trasplantes, que efectivamente es una organización y un sistema, el de trasplantes exportable y que es reconocido en todo el mundo. Hay un proyecto también que está en suspensión en su tramitación, que es la Agencia Estatal de Salud Pública, algún dispositivo, algún organismo para el tema de enfermedades raras o poco frecuentes, de asistencia e investigación oncológica o de digitalización del sistema. Incluso esto se lleva hablando hace muchos años de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias como el NICE británico. Bueno, esto es muy discutible, pero bueno, ahí lo apunto. No, más que por el NICE, por esta posibilidad de dinamización a través de profesionales en organizaciones de pequeña dimensión, pero con gran impacto social y sanitario. Bueno, el cambio de paradigma en la atención primaria es muy necesario. El presidente del Colegio de Médicos es médico de familia y bueno, yo creo que quizá está más teñido por el problema que para mí, insisto, es muy grave, de falta de profesionales, pero no solo. Yo creo, esto no hay más que ver las convocatorias de formación especializada, la elección por parte de los residentes, hace 2 años que eran 200 plazas sin elegir. Los médicos jóvenes optan por otras titulaciones, otras especialidades. Curiosamente, siempre se hace un análisis del Ministerio de qué eligen los 100 primeros y van, pues digamos, a las especialidades más golosas: dermatología, cardiología, oncología, cirugía plástica. Los últimos números suelen quedarse o dirigirse al reducto de la medicina de familia. Y bueno, yo creo que quizá habría que empezar por la base y hacer una vez que fue un mal intento, un mal proyecto, un intento fallido, la troncalidad, redefinir el programa formativo. No sé si sabéis que ya hay un proyecto de decreto de la creación de la especialidad de urgencias. Es otra medida que está incluida en esta diapositiva y que afecta porque prevé una formación común de los 2 primeros años, tanto de medicina de familia con urgencias, en ese cambio de paradigma. También se habla ahí, y lo decía el doctor Bengoa, yo creo que esto sería conveniente, de la necesidad de creación de un sistema nacional sociosanitario. Lo que ocurre es que aquí no hay estructuras políticas compartidas. Yo estoy muy de acuerdo, decía el doctor Bengoa, cuando alguien estaba hablando de que fraccionar el ministerio en 4 fue un error, era conmigo. Yo, que lo estábamos hablando antes de tu exposición, cuando llegué al Ministerio de Sanidad en el año 2012, se llama Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales, Igualdad. Ese ministerio hoy son 4. Sanidad, Derechos Sociales, Ministerio de Igualdad y Ministerio de Consumo. Consumo, cuando yo llegué, era una subdirección general en el año 2012. Hoy, año 23, y desde hace 4, es un ministerio. A pesar de eso, aunque estaba bajo la misma estructura directiva, Sanidad y Servicios Sociales, ha pasado en otras comunidades autónomas donde han compartido, la consejería ha llevado esa denominación, ha tenido esas competencias, pero es verdad que algo pasa que engrana mal, porque en aquel ministerio había una Secretaría de Estado de Servicios Sociales que iba por su lado. Las competencias de servicios sociales son originariamente atribuidas a las comunidades autónomas, mientras que las de sanidad son transferidas. Y si el Estado, en materia sanitaria, aunque tiene más competencias de las que parece, no hace quizá todo lo que tendría que hacer, en servicios sociales, lo que hace es repartir dinero. Dar subvenciones para la mujer, para la igualdad, para la discapacidad, para las personas mayores. Y hace poco más. Bueno, la legislación básica, algo de voluntariado, algo de la infancia, algo de... Es complicado, ¿eh? Yo estoy ahora en ese mundo de la coordinación sociosanitaria. Yo digo que somos unos mamporreros, intentamos buscar las necesidades de los servicios sociales, buscarlos en nuestra casa porque dependemos de la Consejería de Sanidad, intentar atender lo que nos demandan, pero pasa un poco, busco un paralelismo entre atención primaria y atención hospitalaria. Sabéis que se ha hablado de la integración de los cuidados y en muchas comunidades autónomas hay gerencias integradas. Eso los profesionales de atención primaria siempre lo han visto con mucho recelo porque han visto una posibilidad, una maniobra de fagocitación de la atención primaria por parte de la hospitalaria, ¿no?
cuando en un área sanitaria tenga solo un gerente de los dos dispositivos. Pues entre sanidad y servicios sociales pasa un poco lo mismo, ¿no? En sanidad suele ser el 50% del presupuesto de cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en Madrid estábamos cerca de los 9.000 millones de euros y, sin embargo, los servicios sociales son 2.500. Entonces, por aquella dinámica de que el pez grande se come al chico, nos miran con cierto recelo. Pero es verdad que hay que trabajar mucho en ese ámbito. Bueno, hay que trabajar mucho en formación, en el tema de formación sanitaria especializada, de la contención en la reespecialización, en la circulación, en el registro de profesionales sanitarios, es algo muy importante. Este es un Real Decreto de 2014 que todavía no se ha podido poner en marcha porque, bueno, pues porque las comunidades autónomas no colaboran todo lo que tendrían que colaborar, pero es verdad que yo recuerdo a Alfonso Alonso en el ministerio. Al llegar me preguntaba, bueno, Carlos, dime cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos auxiliares, cuántos técnicos y cuánto personal sanitario de gestión y servicios hay en España. Me decía, pues no lo sé. Te puedo dar una estimación del informe del Sistema Nacional de Salud que hace la Subdirección General de Sistemas de Información, pero no tenemos datos fiables en ese sentido. Y al Ministerio lo que digo es que hubo una modificación, lo quiero decir, y ya con esto iré concluyendo porque ya me están mirando mal. En el año 2015 se modificó una ley que se llama Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y se cambió el régimen de las conferencias sectoriales. Conferencias sectoriales son, por ejemplo, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Consejo Escolar, la Conferencia de Política Universitaria, el Consejo Territorial de los Servicios Sociales y de la Dependencia y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué era importante esa modificación? Porque establecía que esas conferencias podrían llegar a una serie de acuerdos, recomendaciones, acuerdos de colaboración o acuerdos de coordinación. Y la ley dice que en materia de acuerdos de coordinación, una vez alcanzados por la mayoría que se establecieran en los reglamentos internos, serían exigibles en caso de incumplimiento a los actores, a las comunidades autónomas en este caso, que los incumplieran. Esto llegaba en un entorno en el que recordaréis que decían, bueno, el Consejo Interterritorial se llegan a acuerdos, pero llega un consejero y dice, bueno, hemos aprobado el calendario vacunal, pero en mi comunidad autónoma vamos a seguir poniendo la de la hepatitis B o el virus respiratorio sincicial y no está en el calendario, pues daba lo mismo. Fue imposible, año 2017, había 9 comunidades autónomas del PSOE, 5 del PP y el resto de nacionalistas. Imposible ponerse de acuerdo en modificar el reglamento, con el argumento de que el Consejo Interterritorial no es una conferencia sectorial, según está regulado por la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. El Consejo Interterritorial no se creó en el 2003 por esa ley, sino en el 86 por la Ley General de Sanidad. En la pandemia, porque el reglamento no se ha modificado, los acuerdos hay que alcanzarlos por consenso, porque no fue modificado el reglamento ni se ha seguido sin modificar, sin acuerdo. Sin embargo, me consta que los acuerdos en pandemia se han adoptado por votación y, por lo tanto, por un régimen de mayorías. Desde el punto de vista jurídico, yo soy jurista, no quiero incidir en esto, porque ya no tiene importancia, todos esos acuerdos son nulos de pleno derecho. Es decir, con toda esta anécdota, yo creo que el Ministerio merece más competencias, necesita un mayor reconocimiento y necesita efectivamente tener herramientas para coordinar un sistema sanitario que es muy complejo porque efectivamente son 17 subservicios de salud los que hay que poner de acuerdo. Perdón por la extensión y muchas gracias.